Queridos hermanos del Perú y del mundo, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí nos presentamos mi hijo Josué y quien les habla el hermano Ramiro García de la Iglesia del Brasil. En este diálogo nos presentamos ante vosotros para compartir este interesante tema, la casa postrera. Segunda parte. Padre, el domingo pasado estuve viendo el tema La Casa Postrera y me pareció muy interesante saber que nuestro Dios Jehová de los ejércitos vive en medio de su pueblo Israel con poder y grande gloria, manifestándose en cada tiempo. Lo que me llamó la atención es saber que tanto en el tabernáculo como en la casa que fue hecha por el rey Salomón, ellas fueron hechas para que el arca esté en el lugar santísimo, todos los sacerdotes intercediendo por el pueblo. Así es, hijo mío. Muy interesante el tema. Nuestro Padre Altísimo Jehová habitó en medio de su pueblo, los hijos de Israel, cuya promesa hizo al patriarca Abraham como padre de todas las generaciones, de cuya simiente nace Cristo, la casa que edificó el Espíritu Santo. Y de esa casa habla el profeta Ageo como la casa postrera. De ello quería hablar. Me inquieta saber más profundamente de la casa postrera. Bendito sea Jehová, nuestro Padre, que ha edificado esta casa con sabiduría. Te explicaré, hijo. Como hemos escuchado en el tiempo de Moisés, Dios ordenó para que se le edificase el santuario para habitar con los hijos de Israel. Leamos el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Dice la Sagrada Escritura: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y también ordena que hagan un arca de madera, cubierta de oro por dentro y por fuera. Libro de Éxodo 25, 10 y 11. Y el arca de la alianza contenía las tablas de piedra, donde estaban escritas las 10 palabras. Éxodo 31, 18. 31:18 dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora leamos Segunda de Crónicas 5:10. Segunda de Crónicas 5:10. En el arca no había sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho alianza con los hijos de Israel, después que salieron de Egipto. Padre, en este caso el maestro dice que el arca simbolizaba a un arca que habla. ¿Esta arca donde habitaba Dios simbolizaba un hombre? Así es, hijo. El arca simboliza a un hombre. Por ello dice, el arca que habla. Analizamos lo que nos dice el maestro en este audio. Esa arca simbolizaba posteriormente, tenía que ser ya un arca que habla. Escuchemos el audio. Entonces sacerdotes entraban allí, y como el rey David mismo entraba adentro del arca, entonces la voz, cuando ellos clamaban, la voz de Dios se oía dentro de la arca. Por eso edificaban esa arca. Entonces fuera del arca no oyen la voz de Dios, sino dentro de la arca entraban, entonces hacían sus plegarias, sus clamores, los sacerdotes o el rey David. Entonces dentro de la arca escuchaba todo lo que Dios hablaba con ellos, y luego entonces era bien. Ahora ese arca simbolizaba el arca, posteriormente tenía que ser ya una arca que habla. Y es la voz de Dios se oye ahora. Construyeron el arca y pusieron dentro de ella las tablas de piedra, y la voz de Dios se escuchaba dentro del arca. Esa arca simbolizaba para este tiempo un arca que habla.
Quiere decir que esta arca simbolizaba un varón. Bien, padre, entiendo que en el arca de madera se escuchaba la voz de Dios y su poder estaba allí. Entonces, ahora, si ella simbolizaba a un hombre, entonces, ¿en su corazón están escritas las palabras de la alianza? Explícame. Este varón que simbolizaba el arca que habla, tiene el testimonio de las 10 palabras de la alianza en su corazón. No escritas con tinta, ni grabadas en piedra, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de su corazón. Ello testifica San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 3, que dice: siendo manifiesto que soy letra de Cristo, administrada de vosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces también declara en carta a los hebreos que esta arca es obra de Dios. En el siguiente audio dice: aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Escuchemos el audio de nuestro maestro. Luego, esa arca era hecha de madera y luego el poder de Dios moraba allí. Y ahora, en lugar de esa arca, veamos ahora el Hebreos 8:2. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Amén. Gracias al Señor, y ese es el arca del pacto. Entonces escuchamos en el audio, la primera arca que era de madera, el poder de Dios se manifestaba allí. Y ahora esta arca que habla, la levantó Dios y no el hombre, como escuchamos en Hebreos 8:2. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Gracias al Señor. Y ese es el arca del pacto. Entonces, hijo, el Espíritu Santo edificó el templo de Jehová, como declara el profeta Zacarías en el siguiente audio. El Espíritu Santo edificará el templo de Jehová. Escuchemos el audio. Ahora, eso produce, acá está, por ejemplo, 6, 12. Y me hablarás diciendo, así ha dicho, así hablarás a Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es Impuesto, el cual germinará de su lugar, germinará de su lugar, que germinará en el vientre de María, germinará, y edificará el templo de Jehová. Entonces, a veces entonces Jesús hablaba, aquí cuando él hablaba, del templo de su cuerpo. Entonces, ahora, aquí dice: él edificará el templo de Jehová. Entonces, y esto precisamente el Espíritu Santo se introdució a la vientre de María. Entonces, y ese Espíritu Santo se vistió de cuerpo humano. Ya, entonces ese cuerpo es templo. ¿Y quién está dedicado? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es hijo de Dios, y él alcanza. Entonces, ahora él vino a edificar templo. Este templo o casa que fue dedicado por el Espíritu Santo tiene en su corazón las palabras del Padre, los 10 mandamientos. San Juan 14:24 y San Juan 15:10. Ah, padre, entiendo que cuando el profeta Ageo habla sobre la casa postrera, él está hablando de una casa que será edificada espiritualmente.
Bien, hijo, estás entendiendo. Le voy a aclarar un poco más sobre el contexto literal histórico y en su contexto profético. Para ello escuchemos un momento el siguiente audio, donde explica el maestro: la gloria postrera de esta casa será mayor que la de la primera, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Escuchemos el audio de nuestro maestro. Ageo capítulo 2, verso 7, dice: y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hencheré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. 9. La gloria de aquí esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 21:13, Él les dice: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habíais hecho. Los profetas Ageo, como Zacarías, eran profetas coetanos, es decir, contemporáneos, que retornaron a Jerusalén luego del destierro en Babilonia. De acuerdo a Zacarías, hemos entendido que el templo de Dios sería edificado en el vientre de María, el cual es el Mesías o el deseado de todas las gentes, como refiere Ageo, para la casa postrera, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un tema aquí en el contexto profético que Jesús le dice a los judíos, que ese templo, si fuera destruido, sería levantado al tercer día. Padre, quiere decir que cuando se ha levantado el templo que Jesús habla, ¿es la casa postrera? Pero ya se levantó al tercer día y se fue al cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Vamos a mirar textualmente en la Sagrada Escritura que nos dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, y vamos a entender el contenido de las profecías. Dice: el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos todos los ángeles y las potestades y virtudes. Era necesario que el templo de su cuerpo tenía que ser levantado, y lo explica a los discípulos que volverá nuevamente. Al volver levantará la casa postrera. Veamos, Ageo capítulo 2, versículo 9. Declara la Sagrada Escritura. Ageo 2:9. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Está testificando. Sino que Jesús decía que era necesario levantar al Hijo del Hombre. Explíqueme sobre el Hijo del Hombre, papá. Era una profecía que el Señor Jesús estaba anunciando. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 12, versículos 32, 33 y 34. 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 33. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. 34. Respondióle la gente: nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Al tercer día, de acuerdo a las profecías, es simbólico. Se refiere a la tercera generación, en que vendría a levantar al Hijo del Hombre como la casa postrera. Y tenía que predicar luz a los gentiles, para que tengan luz en sus corazones. Explícame, Padre, ¿cómo es levantado el Hijo del Hombre como la casa postrera?
¿Y cómo vendrá aquella luz en los corazones de los gentiles? Bien, hijo. Bien, hijo. Vamos a las Sagradas Escrituras. Libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23. Dice, que Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y luego, el tercer día es cuando se levanta de su lugar, para que haya luz en sus corazones. Leamos libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Bien, ahora escuchemos la interpretación del maestro en el siguiente audio. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Escuchemos el audio. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Bueno, hay más. Nadie vio a su prójimo. Prójimo es el hijo del hombre. Entonces nadie vio cuando estaba en el vientre de María. Ahora, y después dice, cuando muere a los 3 días, ¿quién se levanta? Nadie. Ahora nadie. No. Nadie. Ahora, realmente, así que antes o ahora, nunca se levantan cuando muere la gente, nunca se levanta a los 3 días. Eso es lo que pregunta ahí. Ahora sigue viendo. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora en sus habitaciones que tienen luz los hijos de Israel. La luz que posee, la luz del Espíritu Santo. De acuerdo a lo que hemos leído en Éxodo 10:23, dice, ninguno vio a su prójimo. Prójimo se refiere al Hijo del Hombre. Tienen luz en sus habitaciones. Esa luz es el Espíritu Santo que está en el corazón de los israelitas. Entonces era necesario que se levante el Hijo del Hombre, o casa postrera, para que los gentiles tengan luz y sean reconocidos como pueblo de Dios. Padre, es por ello que Jesús les decía a los judíos que al tercer día levantaría el templo, refiriéndose al templo de su cuerpo. Entonces, él mismo volvería nuevamente y bajaría del cielo en la tercera generación. Bien, el maestro en una entrevista que tuvo con el doctor Juan Ocio y escribe en su libro Tahuantinsuyo Bíblico, le hizo al maestro Ezequiel la misma pregunta y el maestro le respondió: no muere por las puras, no moría por morir. En sí dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Luego dice ahora, y no por sí, no para nada, por algo, tenía que morir. Y ahora van a conocer. Por eso es difícil profecía para entender. Y no por sí, repito. Y no en vano, como decía esa palabra. No en vano. Con la muerte está edificándose el templo. Por eso dice en Proverbios 24:3, yo he edificado mi casa con sabiduría, con entendimiento. Está edificando al Consolador que iba a venir en nombre de Jesús. De ello le dice a sus discípulos que en su nombre el Padre enviaría a otro Consolador. Analicemos las Escrituras bajo la luz de la interpretación del audio. Dice, el Espíritu de verdad al cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Escuchemos el audio de nuestro maestro. Por ejemplo, Consolador. Libro de San Juan, capítulo 15, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre,
Dios dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora se empieza ya a no. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Quiere decir, yo les digo la verdad, dice el Espíritu Santo. Es necesario que yo vaya otra vez, que si yo no voy, el Consolador no puede venir. Entonces, es necesario que yo vaya, entonces enviaré al Consolador. Entonces cuando vuelve el que promete, entonces recibe el enviado también. ¿Ah? Entonces, el Consolador es otro. El Consolador es la carne. Y ahora el Espíritu Santo está dentro. Entonces tenía que volver. Entonces ahora cuando vuelva, ¿qué dice? Ahora cuando vuelva, entonces dice en Hechos 1:8, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahora para saber, que declara San Juan, que el Espíritu que ha de venir, entonces para saber a quién va a venir. Ahora, Mateo 3:11, libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entiendan ahora sobre el Consolador. Y nos cita San Juan 14:16 y verso 26, que vendrá otro Consolador con el Espíritu Santo y nos enseñará todas las cosas que Jesús nos había dicho en su primera venida. Ahora, en San Juan 16:7 dice, el Espíritu Santo es necesario que yo vaya otra vez, porque si yo no voy, el Consolador no puede venir. Porque el Espíritu Santo hablaba por la boca de Jesús, diciendo, es necesario que yo vaya, entonces enviaré al Consolador. Entonces cuando vuelve el que promete, entonces recién el enviado también viene. Entonces estamos viendo dos personajes ahí, ¿no? Seguimos. El Espíritu Santo promete y él mismo tiene que venir. Y ahora ha vuelto. Estas palabras las dice el Maestro refiriéndose a él como el Consolador. El Consolador es la carne y ahora el Espíritu Santo está dentro de esa carne. Entonces tenía que volver. Entonces, el Espíritu Santo viene al Consolador, que es la casa de un varón, o casa postrera. ¿Y cómo certificamos que viene en nombre del Hijo de Dios? Muy bien, muy buena la pregunta, hijo. Este varón, cuyo símbolo era un arca que contenía las tablas del testimonio, estaría en las tablas de su corazón escritas con
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Escuchemos el testimonio de la cual somos testigos y hemos confirmado en nuestro espíritu. Dice el siguiente audio: en mi corazón están escritos los 10 mandamientos. Escuchemos el audio del maestro. Porque sale de mi boca es cosa increíble, porque en mi corazón está escrito los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, de los cuales no soy digno, mis queridos hermanos. Soy carne como ustedes, hombre como ustedes. Pero esta carne no es voluntad humana, es voluntad del Espíritu Santo. Por eso no sé cómo puedo agradecer a Dios por esta misericordia. Y en ese hombre tenga confianza en Dios. No sé cómo agradecer. solamente cumplir lo que Dios ordena, pase lo que pase, haga lo que haga, adelante para liberar a la humanidad. Bien, entonces el audio, el maestro nos ha declarado cuál es el testimonio que está en su corazón. Vamos a repetir lo que el maestro nos ha hablado. Vamos a una transcripción de audio. Dice: ¿y por qué salen de mi boca? Es cosa increíble. Porque en mi corazón están escritos los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, de los cuales no soy digno, mis queridos hermanos. Soy carne como ustedes, hombre como ustedes. Pero esta carne no es voluntad humana, es voluntad del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo crea. Por eso no sé cómo puedo agradecer a Dios por esta misericordia. En este hombre tenga Dios confianza. No sé cómo agradecer, solamente me cabe cumplir lo que Dios ordena. Pase lo que pase, haya lo que haya, sigamos adelante para liberar a la humanidad. Entonces los 10 mandamientos es para liberar a la humanidad de las tinieblas, por eso tiene luz. Ya la humanidad va a tener luz cuando acepten los mandamientos. Estábamos en tinieblas porque todavía no había luz, que dice que la luz es el Espíritu Santo. Entonces, ahora ya tenemos luz. El pueblo, confirmando este testimonio que da nuestro maestro, dice: amén, aleluya. Porque ¿quién trajo los mandamientos como señal y los hemos creído en estos santos mandamientos? Somos testigos de la inspiración, y como dice la Escritura, ahora los gentiles son pueblo de Dios. Por ello fue levantado al Hijo del Hombre al tercer día, que simbolizaba a esta tercera generación. Proféticamente estamos en la tercera generación, y en estos tiempos ha sido levantado el Hijo del Hombre, a quien estamos oyendo, en quien estamos creyendo, porque trae el testimonio de Dios, los 10 mandamientos. Sí, Padre, ahora los gentiles tenemos luz en nuestros corazones, gracias a la casa postrera, como profetizó el profeta Ageo. ¿Y qué relación tiene la construcción del templo, hecho de manos, como lo edificó Salomón, hijo del rey David, y la construcción del templo, o casa postrera, que edificó el Espíritu Santo? Bien, hijo. Sabemos que dentro de los planes de Dios todo es hecho con sabiduría. Y en la construcción del templo hay un número que nos lleva como clave, que es el numeral 7. Dice Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Como hemos visto, después de 480 años que Moisés salió de Egipto, Salomón empieza a reinar, y al año 11 culmina la construcción del templo, al cabo de 7 años y medio.
Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, 37 y 38. 490 años es un múltiplo de 70 veces 7. Y si en 7 años y medio se culmina la construcción, nos lleva a una fecha donde sería el nacimiento del Hijo del Hombre, como casa postrera. Es decir, los días de la construcción del templo de Salomón revelan la construcción de la casa postrera. Así es, hijo. Los 7 años y medio equivale a 2.740 días. Multiplicado por 7 es 1918, que es el año del nacimiento que por obra de Dios es levantado esta casa postrera. Sí, Padre. Dios ha edificado la casa con sabiduría, en base a 7, en cuyas columnas del templo están encerradas las profecías. Sí, hijo. Por ello le decía Jesús, por eso le decía Jesús a San Pedro, en alusión al Hijo del Hombre, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El maestro explica en entrevista al doctor Ocio esta aclaración. Dice, bueno, entonces ahora en San Mateo 16, 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo 16, 18. Bien, Padre. Entendí ahora sobre la casa postrera. Es la piedra. Entonces, ahora, está aclarando que sobre esta piedra edificaré mi templo. Muy bien. Ahora, ¿esa piedra quién es? Vamos con la Sagrada Escritura. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces esa piedra, cuando está diciendo a Pedro, es Jesucristo, o la casa postrera en que estamos hablando. Es interesante el tema y compartir esto con mis amigos. Y gracias por enseñarme, papá. Bien, hijo. Ya estaremos estudiando otros temas conforme a la enseñanza fiel que nos dejó nuestro maestro y guía espiritual, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Amén, aleluya. Hijo mío, si estas enseñanzas no se apartaren de su corazón, tendrás la gracia de la vida eterna y serás prosperado en todo el camino de la vida. Es el consejo de Dios, y a Dios obedeceremos desde hoy y para siempre, andando en sus santos mandamientos. Amén. Amén.